Ya, buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es comenzar revisando el método de nodo, en realidad lo que vimos el día viernes, y luego resolver ejercicios, porque la idea es que lo vayamos dominando. Vamos a ver por ahí también que pasan algunos casos un poco más extraños y que se pueden dar, ¿ya? Primero, el método de nodo, nosotros que ya lo vimos por si acaso en la clase del día miércoles, acá está, nos dice lo siguiente. Nos dice en principio que tenemos que definir un nodo de referencia de forma arbitraria. Acá para este primer ejemplo nosotros habíamos elegido este nodo. Yo le decía que por lo general yo recomiendo usar siempre el mismo. Si es que quisiéramos una regla que fuera más precisa respecto a cómo me quedaría más simple la resolución de los problemas, yo podría decir que debería elegir aquel nodo que tiene una mayor convergencia de líneas, que sería en este caso este, como nodo de referencia. Sin embargo, yo personalmente les recomiendo eso, que dejen siempre un nodo, en este caso el nodo inferior del circuito, porque como que todo después se va apareciendo mucho. Y nosotros íbamos, ¿cierto? Primero, después de definir el nodo de referencia, definíamos todos los demás nodos. Es importante tener en cuenta que vamos a necesitar un nodo diferente si es que tenemos, por ejemplo, un elemento entre medio de dos puntos de nuestro circuito. Si yo tuviera, por ejemplo, un resistor ahí, en esta línea, veríamos que haría falta un nodo acá para conocer la tensión entre este punto y este punto. Como no existe ese elemento, en este caso sabemos que todo esto es un único nodo, ¿ya? Y acá tenemos también otro nodo también y podemos resolver. Nosotros después decíamos que debíamos aplicar la LKC en todos los nodos que no son de referencia, vale decir en este caso los E1, E2, E3, E4, los que sean, en función de las tensiones de nodo. Para eso nosotros nos basábamos en la ley de Ohm, donde podemos ver acá, es cierto que nos decían que una corriente era igual a B sobre R. Simplemente está despejada en este caso la corriente. Y en definitiva podríamos decir que la tensión que tengo en un nodo menos la otra tensión dividido en R sería igual a la corriente. Así nosotros podíamos decir entonces, si es que considerábamos las corrientes salientes como positivas, que en realidad podríamos considerar, por ejemplo, las entrantes positivas, pero yo personalmente para simplificar el análisis les digo, mejor consideren todos los salientes positivos, y así no nos equivocamos y en realidad seguimos toda la misma línea. ¿Ya? Para el caso de las fuentes de corriente, nosotros le vamos a respetar siempre su dirección, no podemos cambiarla, no podemos asumir algo diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy analizando, por ejemplo, el nodo 1, y esta corriente es entrante en el nodo 1, yo la voy a asumir en este caso negativa, ¿cierto? Porque dije que todo lo que era saliente es positivo. La fuente de corriente que tengo acá me va a producir finalmente que en la ecuación aparezca un más 2, porque es saliente. Tenemos que para el caso de los resistores, o en realidad de los elementos pasivos, porque nosotros después más adelante en el curso vamos a ver otros elementos pasivos además de los resistores, yo lo que hago es decir, considero todo saliendo, perdón, es un supuesto, ¿cierto? Y digo, la tensión del nodo menos la tensión a donde llega la corriente, que estoy asumiendo saliente, ¿cierto? Dividido la resistencia. Por eso que acá nos quedaba, ¿cierto? E1 menos 0 dividido en 3, acá nos queda E1 menos E2 dividido en 1, y todo es igual a 0, ¿cierto? Tenemos 4 elementos o 4 líneas convergiendo en nuestro nodo y nos quedan 4 términos. Después podíamos amplificar por el mínimo común múltiplo del denominador, ¿cierto? Para que nos quedaran simplemente coeficientes enteros. Si yo no lo hiciera, me quedarían de repente coeficientes racionales. No habría gran diferencia más allá de la simplicidad que podría tener para nosotros resolver el problema. Y obtuvimos la ecuación 1, ¿cierto? Después acá, por ejemplo, dijimos, esta corriente es entrante. Recuerden que nos olvidamos de todo lo anterior. Decimos entonces que va a ser negativa, porque es entrante. Estamos asumiendo todo lo saliente, todo lo positivo saliente. Perdón, todo lo saliente positivo. Y acá dijimos, ¿cierto? E2 menos E1 dividido en 1. E2 menos 0 dividido en 2. Recuerden que la tensión del nodo de referencia es 0. ¿Ya? Por eso le llamamos de referencia. Nos queda esta ecuación. Resolvemos el sistema y ahí podemos entonces, sin problemas, resolver y obtener las ecuaciones. O, perdón, las tensiones de nodo. En este caso nos dan, si se actualiza, nos daría en este caso E1 7 medios y E2 11 tercios. ¿Ya? Quiero que me confirmen si ustedes se están viendo y me están escuchando bien. ¿Están viendo la imagen? Ya. Estoy esperando que se actualice lo que tengo proyectado ahora. Ahí cambió. Está ya como congelado de momento. Ya. Y esto eran los resultados, ¿cierto? Los que yo les decía recién.
al momento de resolver el sistema. Y para resolver el sistema tenemos muchas maneras. Podemos resolverlo con las típicas técnicas que nosotros usamos desde, no sé, en la PSU, por ejemplo, ¿cierto? Sumando, igualando, lo que queramos. O la otra forma que yo siempre les muestro, que es matricialmente, usando la calculadora, por ejemplo. ¿Ya? Hay un video en el aula que está publicado con toda esa información respecto a cómo usar la calculadora, dónde encontrarla. El video es cortito, no es un video de media hora, es un video como 3 minutos, creo, y que es lo justo y suficiente que vamos a usar en el curso. Luego, tenemos también, cierto, que habíamos visto el viernes casos particulares. ¿Cuándo aparecían los casos particulares? Cuando tenemos fuentes de tensión. Lo importante es que pueden ser fuentes de tensión dependientes o independientes, ¿ya? O sea, lo importante es que sean fuentes de tensión. El primer caso ocurre cuando tenemos una fuente de tensión, como la que hay acá, entre un nodo que no es de referencia y el nodo de referencia. ¿Ya? En ese caso ocurre. ¿Y qué pasa en esa situación? En realidad lo que tengo que hacer es basarme en la idea de cómo se define una tensión, una fuente de tensión. Que sería que entre el nodo donde tengo el positivo y el nodo que tengo el negativo, yo voy a tener definida la tensión. Por eso va a ser E1 menos 0 igual a 12. Eso es lo que me está diciendo esa fuente de tensión. ¿Ya? Está como imponiendo una diferencia potencial. Y acá uno podría preguntarse también, bueno, ¿y por qué no lo trabajamos como antes? ¿Cierto? Si podríamos haber sumado las corrientes y todo perfecto. Y yo le diría, bueno, en realidad quizá podríamos hacerlo, pero lo que ocurre acá es lo siguiente, que yo no conozco la corriente que está ingresando acá o que está saliendo, ¿cierto? Si yo analizara en este nodo, yo diría E1 menos E2 dividido en 2, porque es una corriente, en este caso, que considero saliente por acá. Pero ¿qué corriente circula ahí? Yo no la conozco a priori. No puedo saber cuál es la corriente. La puedo calcular después cuando tenga resuelto el circuito, sí. ¿Ya? Pero por eso es que me surge el problema. Y en realidad ni siquiera es necesario obtener una ecuación usando la DKC, sino que simplemente basándonos en la definición de la fuente de tensión. ¿Ya? Para los otros nodos, como pueden ver acá, queda todo tal cual. No hay un cambio. O sea, podemos trabajarlo tal como lo habíamos visto en los ejercicios previos. O en el ejercicio previo. Podemos decir E2 menos E1 dividido en 2, más E2 menos 0 dividido en 6, E2 menos E3 dividido en 1, más E2 menos E3 dividido en 3, y esa es una ecuación, como pueden ver acá, ¿cierto? Aquí amplificamos por 6, nos quedó una ecuación, todo perfecto. Después nos fuimos al otro nodo y obtuvimos una segunda ecuación, diciendo E3 menos E2 dividido en 1, más E3 menos E2 dividido en 3, y acá más 2, ¿cierto? Porque en este caso es saliente y nosotros estamos asumiendo todos los salientes positivos. Así que nos quedó, de hecho, estaba acá la expresión y nos quedó ahí la ecuación, ¿cierto? Después, como tenemos en realidad dos incógnitas, porque recuerden que conocemos ya el E1, estaba dado, nosotros podíamos haberlo reemplazado ahí, creo que lo hicimos, ¿cierto? En alguno. Sí, lo hicimos en la primera ecuación. Reemplazamos el E1 directamente. Nos queda este sistema, resolvemos y tenemos, ¿cierto?, nuestras tensiones de nodo. ¿Qué hicimos también nosotros? Quisimos calcular algunas variables. Calculamos en este caso B0 e I0. ¿Cómo lo hacemos? Muy importante es tener en cuenta que cuando trabajamos con nodos, nosotros vamos a conocer todas las tensiones las tensiones de nodo respecto a la referencia. ¿Ya? Nosotros las conocemos, ya están acá, están calculadas. Luego, el obtener una tensión cualquiera en el circuito va a ser simplemente una diferencia de tensiones de nodo, las cuales conocemos, ¿cierto? Por eso decimos que B0 se puede sacar casi directamente. Yo voy a decir que va a ser igual a la tensión que tengo en el positivo menos a la tensión que tengo en el negativo. Como lo hicimos acá, ¿cierto? E2, que era 6, menos la tensión de E1, que sería 12, ¿cierto? Así que nos da en este caso menos 6 volts. Me preguntaban ese día qué significaba que me diera negativo, que me diera menos 6 volts. Y en realidad les decía yo que cada vez que yo defino una tensión, como en este caso, yo lo que estoy haciendo es un supuesto. Un supuesto de que el potencial es mayor donde yo pongo el positivo que donde pongo el negativo. ¿Ya? Eso es lo que estoy suponiendo. ¿Y qué pasa si mi supuesto es erróneo? Simplemente me va a dar negativo. ¿Ya? O sea, los números finalmente me van a comprobar si es que se corresponde o no. Vemos también que la corriente la puedo calcular de una manera mucho más simple. O sea, en realidad no diría que es más simple, sino que es muy parecido a lo que ocurría en mallas, cuando yo quiero calcular, por ejemplo, una tensión. O sea, lo que hago finalmente es basarme en la ley de Ohm y digo, voy a tomar la tensión de donde parte la corriente menos la tensión a donde llega, dividido en 6, que sería en este caso la resistencia. Y eso aplica para todos los casos.
Si yo, por ejemplo, definía una corriente que circula en este sentido, por esta rama, pensémoslo desde acá hasta acá, una flecha, tendríamos la tensión de donde parte, que sería de 2, menos E3 dividido en 1. Y ahí nos daría la corriente. ¿Se fijan? Una vez que tenemos las tensiones de nodo, quedaría todo claro. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda? Les pido que por favor me escriban si tienen alguna duda respecto al método, algunas cosas que realizamos. ¿Ya? Sí, porque he ido bastante rápido, porque ustedes saben que esto nosotros lo vimos ya miércoles y viernes, ¿cierto? Pero me interesa que siempre quede claro, porque ahora vamos a hacer más ejercicios. Ya, muy bien, entonces. Ya, ese era el caso particular 1, ¿cierto? Recuerden, fuente de tensión, puede ser dependiente también. Hoy día vamos a hacer casos con fuentes dependientes, entre un nodo que no es de referencia y el de referencia. Y aprovecho de comentar algo, que no me lo han preguntado, tampoco lo mencioné, pero puede resultar, no sé si extraño, pero en un principio uno no lo ve así. ¿Qué sería? Que en realidad, cuando yo tengo un caso particular, o en realidad cuando voy a aplicar nodos, yo puedo forzar que aparezcan los casos particulares o no, dependiendo de dónde elijo yo el nodo de referencia. Fíjense que acá el nodo de referencia está definido en ese nodo, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si yo lo hubiera puesto, por ejemplo, acá el nodo de referencia? En realidad, ya no estaríamos en este caso particular, ¿cierto? Porque recuerden que esta definición del nodo de referencia es totalmente arbitraria. Las tensiones de nodo van a cambiar en función de nuestro nodo de referencia, sí, cambian. Sin embargo, las variables del circuito, por ejemplo, el V0, el I0, esos no cambian, esos se mantienen. ¿Ya? Son independientes de cómo yo defina el nodo de referencia, porque no puede algo externo cambiar las condiciones del circuito en sí mismo, ¿cierto? ¿Ya? Así que es importante. Fijando el nodo de referencia en un nodo determinado, yo puedo modificar el comportamiento, en realidad más que el comportamiento, modificar el análisis que realizo, ¿cierto? Puedo hacer que se presente un caso particular o no. Vamos a ver algo de eso hoy día también. Tenemos entonces luego el siguiente caso particular, que surge en el momento en el cual hay una fuente de tensión, pero que no estaría definida entre el nodo de referencia y un nodo cualquiera, sino que estaría definida entre dos nodos que no son de referencia. Voy a esperar un poco que se actualice para que lo veamos, ¿ya? Y podemos revisar el ejemplo. Tenemos entonces, no se quiere actualizar. Ahí se actualizó. Estuvo un poquito lento, pero ya. Entonces, este segundo caso particular, tenemos que la fuente de tensión está definida entre dos nodos de no referencia. De hecho, ni siquiera escribí el de no referencia. Tenemos, ¿cierto? E2, E3, E1, yo definí el nodo de referencia acá, simplemente siguiendo la misma idea que les comentaba. Y aquí tenemos la fuente de tensión, que ustedes pueden ver, ¿cierto? Que ahora no está definida con respecto a este nodo. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a definir este llamado supernodo, de forma tal que yo voy a trabajar con todos los nodos que nos formen parte del supernodo como si estuviéramos en el caso base, que sería, por ejemplo, analizando N1, sería menos 3, ¿cierto? Porque es una corriente entrante, más E1 menos E2 dividido en 2 igual a 0, como lo hicimos ahí, ¿cierto? Y nos dio una ecuación en este caso. Pero acá, donde está el supernodo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asumir que este es un único nodo. Piensen lo que es como simplemente eso. Por tanto, lo que está dentro, yo no me preocupo lo que hay de momento. Digo entonces que hay tres líneas que están convergiendo a ese nodo, a ese supernodo en realidad. Voy a decir entonces E2 menos E1 dividido en 2, más E2 menos 0 dividido en 6, más E3 menos 0 dividido en 3, ¿cierto? Y aquí yo puedo desarrollar la expresión, llegar a una ecuación sin ningún inconveniente. O sea, sacamos una ecuación haciendo una LKC en el supernodo, como si fueran un nodo así puntual. Luego de eso, cuando ya tenemos una ecuación, nos vamos dentro del supernodo y vamos a obtener una relación de tensiones. Es muy parecido al caso de malla, si ustedes lo recuerdan. Porque en malla yo tenía, ¿cierto? Cuando aplicaba supermalla, yo hacía como la malla, la supermalla grande, ¿cierto? Después me iba dentro de la supermalla y veía la relación de corriente. Ahora es muy parecido porque yo estoy diciendo, en este supernodo yo hago una LKC, no una LKB, ¿cierto? Y luego dentro veo una relación de tensiones, en contraparte a la relación de corrientes que veía en el caso de la supermalla, ¿cierto? ¿Cómo veo esa relación de tensiones? Simplemente por la definición nuevamente de nuestra fuente de tensión, que nos dice E2, ¿cierto? Donde tengo el positivo siempre primero, menos E3, tiene que saber ser igual a 5. Es una restricción que tiene que cumplir.
Y nos queda por tanto así. Luego nosotros habíamos quedado acá en que teníamos las tres ecuaciones expresadas y dejamos el sistema, no lo resolvimos de hecho, así que lo vamos a resolver ahora. Y voy a arreglar esto que había escrito acá, ¿no? Que está como medio mal escrito, pero lo vamos a dejar así porque siento que es más directo, de no referencia simplemente. Y aquí continuamos entonces con la solución. Vamos a resolverlo. Para eso voy a mostrar la calculadora. Voy a compartir la pantalla. Déjeme buscar por acá. Ahí sí. Mientras tanto, cualquier duda, me escriben. Pantalla 1 simplemente. O pantalla 2. Pantalla 2. Ya. Ahora deberían ver una pantalla azul. Y yo por mientras voy a buscar si tengo por acá la carpeta directamente. A ver, ¿qué será esto? ¿Dónde voy a buscar la calculadora ya? Apuntes, no, esto es electrónica industrial. Vamos a ir a electrotecnia. Y no, es la calculadora. Ahí está. ¿Sí? Yo tengo los datos acá, así que los voy a ingresar directamente. ¿Ya? Ustedes después, bueno, la punta está subida, así que lo pueden comprobar ya. Voy a escribir directamente los valores. Ya la encendemos, ¿cierto? Ya lo calculaste. Muy bien. Ya, entonces yo voy a calcular y va a ser, porque de hecho tengo la punta, así que lo podemos ver directamente para que no estemos ni siquiera trabajando en el aire. Como lo subimos, está acá. Ahí está. Se achicó bastante, pero lo vamos a agrandar un poquito para que se vea. Ahí está. ¿Y la calculadora dónde quedó? Por acá quedó la calculadora, ya. Entonces digo, pongo el corchete de la izquierda con second, ¿cierto? Corchete de la derecha. Vamos a poner los coeficientes. 1, menos 1, 0, punto y coma, ¿cierto? Ahora voy un poquito más rápido porque en realidad lo hemos visto bastantes veces, pero recuerden que si aún así tienen dudas, lo pueden ver el video y ahí en el video está súper claro cómo resolver un sistema de este estilo, ¿ya? 0,1, menos 1. Voy a revisar los datos porque de repente se me escapan algunos valores como ese menos, ¿cierto? 1 menos 1, 0, menos 3, 4, 2, 0, 1, menos 1. Ya, estamos bien. Me voy al final y en store le doy a que lo guarde en la variable alfa. Tenemos guardado ya alfa. Voy a reciclar acá. Alfa b. Voy a borrar lo que está adentro, ¿cierto? ¿Qué es lo que había acá? Un 5. Ponemos el 5. ¿Qué es lo que hay un poco más arriba? Un 0. Ponemos el 0. Y por último, bueno, en realidad al principio, ¿cierto? De nuestro vector ponemos el 6. Y le damos enter. Y ahí nos quedó guardado. Luego decimos alfa a, ¿cierto? A la menos 1, que nos calcula la inversa, y lo premultiplicamos por b. Y os debería dar los valores. Y de hecho dan exactamente los que me comentan en el chat, ¿cierto? Serían, los voy a anotar también, para que no se nos pierdan. E1 igual, los tengo al frente, 46 tercios. Volt, ¿cierto? No se olviden que son volt. Tenemos E2, que son 28 tercios. Y E3, que son 13 tercios. Yo lo estoy anotando ahora y voy a proyectarles el resultado, ¿ya? Son 46, 28, 13, todos son tercios. Ya. Vamos a ver entonces otro problema, donde vamos a tener fuentes dependientes, van a presentarse varios casos, ya, para que sea bien interesante. Me interesa que veamos eso. Y les voy a compartir entonces nuevamente. Vamos a ver si nos funciona correctamente. Por mientras, cualquier duda que tengan, me escriben en el chat.
Mientras yo trato de conectar nuevamente el iPad, a ver si se digna a trabajar ahora. Si no, vamos a ocupar la otra herramienta. Ah, no, ahí apareció. Ahí sí. Ahí tengo los datos anotados. Ya. Voy a crear una nueva hoja para la clase 10, ya, donde vamos a resolver ejercicios más que nada hoy día, ya. Así que vamos a resolver el siguiente ejercicio. Esto va a ser clase 10. Y vamos acá a dividir para tener nuestra pizarra, ¿cierto? Tal como si fuera una pizarra. Ahí, ya. Entonces, un ejercicio que combine un poco todo lo que nosotros hemos estado viendo hasta ahora. Al menos en nodos. Ejercicio. Vamos a agrandarlo un poco para poder escribirlo bien. Ya. Y ahora vamos también a calcular alguna variable, porque quiero que ustedes vean si es que cambia o no cambia, ¿ya? Eso me interesa bastante. Ejercicio. Calcular. Nuevamente B0 y 0. Este, por si acaso, es un típico problema que yo pongo en las pruebas de calcular una tensión, una corriente, aplicando algunos de los métodos. Así que por eso es que se repite tanto, ¿ya? Ya, vamos a poner algo así. Ahí. Y quiero que veamos un caso más o menos interesante. Vamos a tener eso. Vamos a tener acá. Ahí. Vamos a tener una fuente de tensión por acá. Ahí. Me quedó como una especie de óvalo. Algo así. Ahí. Y vamos a poner también algunos elementos adicionales para que no esté solo nuestras fuentes ahí. Vamos a poner una fuente de corriente por acá. Vamos a poner un poco mejor. Quedó más grande, más chica la otra. Pero bueno. Ya, vamos a dejarla así nomás. Ya, vamos a tener una fuente de tensión acá. Negativo, positivo. Acá un resistor. Acá vamos a tener otro resistor. Y acá otro también. ¿Por qué no podemos tener otro, cierto? Tenemos otro. Voy a agrandar un poco mejorar un poco esta fuente. Por ahí. Ya. Y lo vamos a hacer para que sea interesante, lo vamos a hacer así, miren. Voy a cambiar un poco estas fuentes ya. Voy a cambiar un poco el circuito para que veamos un caso más común ya. Este va a ser una fuente de corriente. Y voy a poner la fuente de tensión en el otro nodo. Ahí. Ahí. Lo estoy cambiando porque si no se presentaría un caso que deberíamos ver nosotros en los siguientes problemas. ¿Ya? Por eso estoy cambiando. Ahí. Ahí. Ya, ahora sí. Ya, y este va a ser 2, 1. ¿Se ve muy pequeño? Les pregunto. Ah, ya. Sí, es que pasa que como estoy proyectando todo ahora, como que quedó así más pequeño. Ya, este le vamos a poner el valor de 4. Ahí. Ya. Y las fuentes no tienen valores, así que lo vamos a dar ahora. Y vamos a ponerlo acá 2. Vamos a ponerle acá B0. De hecho, lo vamos a poner I0. Vamos a hacer un problema que tenga como un buen nivel, ¿ya? O sea, yo creo que un nivel mayor al de la prueba, al menos. Para que así tenga bastante valor lo que estamos haciendo, ¿ya? Y vamos a poner acá un menos, más. De hecho, vamos a poner acá un menos, más B0. El valor va a ser 12 volt. Más que nada por costumbre. 12 volt.
Y aquí va a ser 2 amperes. No lo complicamos mucho. Ahí. Ya, entonces ahora voy a escribir un poco más grande, ¿ya? Porque lo que pasa lo tenía muy reducida ahí, en realidad tenía como muy maximizado lo que estoy viendo yo. Ya. Voy a escribir un poco más grande, ¿ya? Entonces, vamos ahora a analizar nuestro circuito. El nodo de referencia lo podemos definir en cualquier punto, ¿ya? Yo, como les decía, voy a tomar un nodo de referencia acá. Vamos a tener, en este caso, un nodo ahí. Otro nodo acá. ¿Por qué tenemos otro nodo? Por el hecho de que tenemos puntos diferentes, ¿cierto? O sea, tenemos en este caso un elemento justamente en medio acá. Ahí. Y no hace falta poner otro nodo acá, ¿cierto? Porque en realidad sería lo mismo un E4 que L3. ¿Sí? Voy a escribir más grande, así que ahí lo vamos a hacer. Ya. ¿Se entiende cómo deberíamos trabajarlo? Quiero que ustedes me digan si se presenta algún caso particular o algunos casos particulares. Mientras yo busco acá alguna opción para ver si lo puedo agrandar directamente. Directamente. De hecho, lo que hace es proyectar todo el documento. Ya, vamos a hacer otra cosa para que se vea un poco más grande, ¿ya? Mientras tanto, quiero que ustedes me digan cuántas ecuaciones deberían ser, o en realidad, ¿dónde deberíamos sacar las ecuaciones? O sea, tenemos casos particulares, ¿o no? Voy a, por mientras, a proyectar de otra manera, ¿eh? Para que así lo podamos ver más fácilmente, ¿ya? Ahora lo vamos a ver un poco más grande. Voy a volver ahora a ver. Ahora sí va a empezar. Creo que voy a volver a la herramienta que usaba antes. Y compartimos. Ahí. Y aquí vamos a poner nuestra ventana. Ahí. ¿Ahora lo ven más grande? Ya, muy bien. Ah, ya, mira, me preguntan por qué puse ahí el nodo de referencia. En realidad puse el nodo de referencia ahí simplemente por simplicidad. En realidad yo lo podría poner en cualquier nodo que quisiera. Yo lo podría haber puesto, por ejemplo, arbitrariamente acá. Lo podría haber puesto, por ejemplo, acá, sin ningún inconveniente. Y así yo podría forzar los casos particulares. Podría generar un caso particular determinado en algún punto que yo quiera. ¿Ya? O sea, en este caso fue arbitrario. ¿Sí? Ya. Entonces lo que vamos a hacer es ir directamente obteniendo las ecuaciones. Pero antes de eso vamos a analizar qué es lo que hay. Y eso es algo que siempre recomiendo. Fíjense que si yo fijé el nodo de referencia acá, me surge un caso particular acá, ¿cierto? Entre este nodo y el nodo de referencia tenemos una fuente de tensión. Por tanto, es el caso particular 1, donde yo puedo decir que ocurre lo siguiente. Que tenemos, ¿cierto? Entre el positivo, donde está conectado en este caso a 0, ¿cierto? Va a ser 0 menos la tensión donde tengo el negativo. E1 igual a 12. Por tanto, E1 va a ser igual a menos 12 volts, ¿cierto? Sería como lo que vimos nosotros en el primer ejemplo.
Me preguntan respecto, ¿el supernodo solo se utiliza cuando hay una fuente de tensión entre dos nodos? Sí, mira, en principio sí. Después vamos a ver que en realidad hay un caso también donde tengo dos fuentes de tensión entre tres nodos, por decirlo así. Pero eso lo vamos a ver en otro problema, ¿ya? Pero sería exactamente lo mismo, ¿ya? Eso lo vemos cuando vemos problemas diferentes ya, como más, que podrían de repente parecernos un poco raros, pero se aplica exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo en lo que acabo de hacer? Identificamos un nodo, perdón, una fuente de tensión entre un nodo de referencia y un nodo que no es de referencia y definimos eso, ¿cierto? Y fíjense que siempre va a ser primero la tensión donde tengo el positivo, que en este caso es 0, menos la tensión donde tengo el negativo, que en este caso es E1, y va a ser igual al valor, ¿ya? Así podemos llegar directamente a que E1 es igual a menos 12. Por ahí uno podría haber dicho, ah, ya, pero es que es menos, entonces va a ir negativo, pero eso puede prestarse a confusiones. Por eso es que yo siempre recomiendo, basémonos en la definición de la fuente de tensión. Si hacemos eso, no tenemos nada más que preocuparnos, ¿ya? Así que sería 0 menos E1 igual a 12, por tanto, E1 es igual a menos 12 voltios, ¿cierto? Nos sale mucho más directo, ¿ya? Eso es importante. Luego, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a decir qué pasa con los otros nodos. Y en realidad podemos identificar que hay una fuente de tensión. Recuerden que da lo mismo si sea dependiente o independiente. Entre dos nodos que no son de referencia, que serían en este caso el nodo 2 y el nodo 3, refiriéndonos, ¿cierto?, por 2 y 3. ¿Ya? Simplemente así lo identificamos. Vamos entonces a definir nuestro nodo o nuestro supernodo, ¿cierto? Que lo tenemos por acá. Supernodo. ¿Y para qué nos sirve ese supernodo? Porque en realidad lo que hacemos ahora nosotros como que todo esto de acá, lo voy a pintar de momento, después lo voy a quitar ya, como que todo esto se convirtió en un único nodo, ¿ya? Por tanto tendría solamente estas líneas, esa, y de hecho lo voy a quitar de momento, tendríamos esa corriente y esa corriente, ¿cierto? Esas cuatro. Eso sería todo lo que nosotros estamos viendo. Y vamos a aplicar la LKC simplemente sumándolas y tenemos una ecuación. Luego, ¿qué hacemos? Nos vamos dentro del supernodo y decimos, ¿cuál es la relación de tensión que tenemos? Y vamos a tener una relación de tensión, ¿cierto? Va a ser positivo, E3 menos E2 igual a 2 y 0. Pero aquí ocurre algo. Como es en este caso una fuente dependiente, ahora el valor depende de 1 y 0. Tendríamos que buscar qué es lo que es 0, que creo que no lo he definido, así que de hecho es una buena idea definirlo. Vamos a poner un I 0 que sea como llamativo, que no sea tan directo. A ver, ¿dónde lo podemos poner? De hecho, no me queda tan... Ya lo vamos a poner por acá nomás. Vamos a poner por ahí el I 0. Lo podría haber puesto en otro punto, pero no sé. Pero no iba a quedar mucho más diferente, la verdad. ¿Sí? Y ahora les pregunto algo a ustedes, porque como no me lo han preguntado, yo se lo voy a preguntar yo a ustedes. ¿Qué pasa con este resistor? ¿Por qué está dentro del supernodo? ¿Genera algún cambio? ¿Hay que dejarlo adentro? ¿Qué pasa si yo hubiera hecho un supernodo así? ¿Sería diferente? De hecho, esa por si acaso es una pregunta importante porque en realidad pensemos qué pasaría si es que yo voy sumando los elementos o las corrientes que tenemos nosotros que convergen a este supernodo. Pensémoslo. Yo diría, por ejemplo, E2 menos E1 dividido en 2. Esa es una corriente, ¿cierto? Después diría más E2 menos 0 dividido en 1. Después tendría que tomar esta corriente que va acá, ¿cierto? E2 menos E3 dividido en 3. Más, ¿cierto? Luego, E3 menos E2 dividido en 3. Quizá lo voy a escribir para que sea más directo. Miren lo que pasaría. Estoy diciendo E2, E2 ahora sí, menos E1 dividido en 2. Ahí tomé la corriente que va por acá, ¿cierto? Después diría yo, voy a arreglar esto, después diría yo más E2 menos 0 dividido en 1. E2 menos 0 dividido en 1. Después más, como está ahora, tendría que directamente sumar acá, ¿cierto? Y después poner esta otra corriente. Pero ¿qué pasaría si yo hubiera estado así? Si es que hubiera estado así, lo que yo haría entonces sería decir E2 menos E3 dividido en 3.
más, fíjense que si sigo analizando así, solamente para que ustedes vean por qué en realidad dejé el resistor adentro del supernodo, ¿qué haría ahora? Pondría E3 menos E2 dividido en 3, ¿cierto? Y después recién, si seguimos analizando de esta manera, tomaría esta corriente. Diría entonces más E3 menos 0 dividido en 4, y por último menos 2, ¿cierto? Porque la corriente que tenemos acá es entrante al nodo, o al supernodo en este caso, así que queda negativo. Y no queda igual a B, sino que queda igual a 0. Quiero que me digan ahora, ¿qué pasó con estos términos? ¿Qué pasará con ellos? Ya. Ustedes me dicen E3 menos E2 igual 2 y 0. Claro, de hecho sí puedes analizar así lo que me pregunta respecto al 2 y 0, pero eso todavía no lo hemos hecho, ¿cierto? Todavía no estamos saltando eso, así que lo que pasa en este caso, y por qué les decía yo que este resistor que está en paralelo a la fuente de tensión queda adentro, es porque en realidad no tiene ningún efecto, no aportan nada, porque se cancelan sus corrientes, ¿ya? Por eso es que yo puedo fácilmente decir, ah, ya, en vez de analizar así, dejándolo fuera, que no sería incorrecto, lo dejo así, porque en realidad, como les decía, se cancelan sus corrientes y no tienen ningún efecto. Así que nos vamos por lo más simple, ¿cierto? Y simplemente lo dejamos así. ¿Todos entendieron por qué en realidad dejamos dentro del supernova ese resistor que está en paralelo? ¿Se entendió? No, en la prueba no hay que explicar eso. Se deja dentro del supernova y nada más. Yo lo menciono ahora porque en la clase lo que queremos hacer es entender el por qué queda dentro, porque de repente a alguien le podría surgir la duda. Alguien podría decir, uy, pero no se supone que tenemos que dejar solamente la fuente en un supernova. ¿Por qué la estamos de repente dejando con resistor y todo? ¿Estará mal? En realidad es por ese motivo, porque como les decía, no tiene ningún efecto. Quien está imponiendo la tensión es esta fuente. ¿Ya? Por eso es que en realidad su efecto es prácticamente nulo. ¿Qué hace él? Él consume potencia nomás, es todo lo que hace. ¿Ya? Porque obviamente sí tiene algún efecto, ¿cierto? Ya, una vez que tenemos esto, nosotros podemos entonces desarrollar esta expresión. Podemos amplificar por 4, vamos a dejar entonces 2E2 menos E1 más 4E2 más E3, ¿cierto? Y todo eso igual a 2 de momento. Vamos a juntar todos estos términos, o en realidad todos los, en este caso las variables, sería menos 2E1 más 6E2 más 1E3 igual a 2. Revísenlo, porque ustedes saben, como les digo siempre en las mañanas, a veces uno anda menos despierto, le cuesta más dibujar. Ahí sí. Ecuación 1, yo lo voy a revisar también. Sería, ¿cierto? 2 sería menos 12E1, E2 solamente está en este 2 y ese 4, así que me parece que está bien. Ya. ¿Se entendió? No será 4. De hecho, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, ¿ves? Por eso había que revisarlo. Y ahí no. Ahí sí. Ahí sí. Muchas gracias. Tienes toda la razón. Ahí está. Ahí tenemos lista entonces la primera ecuación. Ahora, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Según lo que vimos previamente en el ejemplo anterior. Voy a tomar más café a ver si me despierta. Deberíamos hacer lo siguiente. Deberíamos, claro, ir dentro del supernova y ver la relación de tensiones, que como les decía yo, la habíamos mencionado ya, sería la tensión que tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo. Así que sería 3 menos E2 igual a 2 y 0. Y claro, nosotros no nos sirve dejar una nueva incógnita y 0. Tenemos que dejar todo en función de las tensiones de nodo. Así que vamos a ver qué es lo que es y 0 también. Vamos a escribir eso. 3 menos E2, ¿cierto? Déjenme ver, porque sí, E3 menos E2 igual a 2 y 0. 2 y 0. ¿Dónde? Y 0 es, y aquí tenemos que aplicar lo que usamos en la clase anterior, ¿cierto? O una de las anteriores. Ojalá todo en verde nomás. Ya. Y
para que simplemente quede un poco más fácil de seguir después, les voy a poner acá un comentario. Va a ser en el supernodo. Supernodo. Después, dentro del supernodo, déjeme volver a conectarlo, que se cayó un poco la conexión. Vamos a ver si conecta nuevamente directo. ¿Ya? Entonces tenemos que sacar la ecuación en el supernodo. Voy a recargar esta página y reconectamos. Vamos a ver si nos conecta directamente. Ya, por ahí estamos reconectando. Ahí estamos bien. Ya, entonces teníamos que obtener I0. Y me dicen que en la ecuación 1 hay un 2E3. A ver, lo voy a chequear. En la ecuación 1 hay 2E3. Ah, tú me dices acá. Sí, pero recuerda que era 3 menos 0, ¿cierto? Dividido en 4, lo que está acá. ¿Sí? Y después yo multipliqué por 4. Me había faltado multiplicar el 2 por 4, ¿cierto? Que finalmente me dejaba el 8. Pero acá me debería quedar simplemente de 3. Ah, me dices que hay... De hecho, sí, sí, está tal cual. Tal cual acá. El 6S2. A ver, déjame chequear. Podría ser que cuando lo obtuvimos sea diferente. Ya lo voy a chequear para ver si lo corregimos ya. Sería entonces, en el supernodo, sería E2 menos C1, ese está bien, ese no tiene problema. Después este es E2 menos 0, está bien, ¿cierto? Dividido en 1. Y después vendría E3 menos 0, dividido en 4. Y después menos 2 porque está entrando, ¿cierto? Ah, sí, ya, ahora te entendí. Ahí está. O sea, fue un error de escritura mío. Ahí, gracias por avisarme. De hecho, bien raro poner dos veces letreo, ¿no? Pero es un error que puede pasar. Así que por eso hay que tener cuidado. Ya. Tenemos entonces ese claro. Y algo más que me hayan escrito, que como estaba reconectándome, no miré el chat. Sí, lo demás parece que está bien. Ya, muy bien, gracias. Ya, entonces ahora hay cero. Entonces para I0 lo que tenemos que tomar en cuenta siempre es esto, miren. Fíjense que va a ser la tensión de donde parte menos la tensión a donde llega, dividido en la resistencia, ¿cierto? Así que sería en este caso I0 igual a la tensión de donde parte, que es 0, porque es la tensión de la referencia, menos E3, dividido en 4, ¿cierto? Así que sería ese valor. Lo vamos a escribir acá. Sería 0 menos E3 dividido en 4. Voy a agrandarlo un poco, o sea, hacer que se vea un poco más pequeño para que lo veamos más completo ya. Ahí. Y nos queda, sí, está bien. Reemplazamos. Nos queda entonces E3 menos E2 igual a 2 por 4. Lo voy a dejar escrito completo ya, porque por si acaso. ¿Ya? Así que nos queda E3 menos E2 igual a menos E3 medio, ¿cierto? Si multiplico todo por 2 nuevamente así, me quedaría, en este caso, ups, ahí, me quedaría 12,3 menos 12,2 menos E3. Eso es igual, ¿cierto? Así que lo vamos a mover un poquito. Ahí. Y ahí podemos entonces despejar todo, o juntarlo todo. Y lo voy a mover para acá para que nos quede más reducido. Ahí. Así que nos quedaría en definitiva más, bueno, perdón, menos 2E2 más 3E3 igual a 0. Y lo voy a revisar porque tenemos que chequear bien que no haya puesto una cosa rara. A ver, déjeme ahí.
Sería la ecuación 2. Y nos faltó algo, reemplazar en la ecuación 1. Ya lo voy a reemplazar en un momento. Ahora, veamos. Entonces teníamos, ¿cierto? E3 menos E2 igual a 2 por 0 E3 menos, dividido en 4. Multiplicamos por 2. Nos quedó entonces 12,3, nos quedó menos 12,2 y aquí nos quedó el menos E3, ¿cierto? Después yo simplemente lo despejé hacia acá y me quedó 13,3, que está ahí, ¿cierto? Perfecto. Y nos quedó el menos 12,2, que está ahí. Ya, muy bien. Pero acá hay algo que no hicimos, ¿cierto? La primera expresión. Que lo podríamos hacer ahora, pero yo lo voy a desplazar un poco para que así nos quede todo dentro de lo mismo, ¿ya? Recuerden que conocemos el valor de 1, así que yo lo podría haber reemplazado directo. No lo hice en ese momento, pero lo voy a dejar escrito acá. Efectivamente. Así que lo vamos a dejar listo para después llegar y poner nuestros términos en la ecuación, en el sistema en realidad, ¿cierto? Para poder resolverlo. Acá nos quedaba 8 más 12, 1. Y en definitiva, la ecuación 1, ¿cómo era? Esto se está desconectando. Vamos a tratar de conectarlo de nuevo, ¿ya? Ya, yo momento la voy a escribir sin conexión a internet. ¿Me escuchan aún? ¿Me podrían confirmar, por favor? Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí. Ahora sí. Justo le estaba preguntando si me escuchaban y lo tenía muteado. Estaba medio inestable el internet, qué raro que tan temprano esté inestable, ¿eh? Porque otras veces no hemos tenido ese inconveniente. Pero si no, me conecto con el internet celular, que esa es la alternativa que ocupo en las tardes generalmente. Cuando anda más inestable, ahora como a las 3:30, ahí ocupo el internet celular. Como habemos mucho en las casas, ustedes saben que de repente se pone así. Ya, ahora sí que sí. ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando también. Ya. Entonces habíamos quedado en que teníamos que reemplazar cierto L1, porque L1 lo conocíamos y no lo reemplazamos en ese momento, pero lo podemos hacer ahora sin ningún problema. Así que nos queda 6E2 más 1E3 igual a, y era 8, y voy a anotar de momento acá, 8 más 2 por menos 12, así que sería menos 24 más 8. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 4 menos 16. Ahí lo tendríamos. Ahí, lo voy a chequear, sí. Cierto que nos desconectamos, así que ahí vuelvo. Ahí. Ya, entonces lo calculamos recién. Era así, miren. ¿Cierto? Reemplazamos el valor de L1 que estaba por acá. Era menos 12, nos quedaba menos 24, ¿cierto? Junto con el 8 nos diría quedar menos 16. Ya, y ahí estamos listos con esa ecuación. Luego con las dos ecuaciones podemos resolver el sistema. Ya voy a sacar yo primero la calculadora. Y vamos a resolver. Voy a buscar el chat nuevamente, que como me desconecté, de momento el chat se perdió. Pero ya lo encontré ya. Ahí, gracias por avisarme. Ya. Ahora lo vamos a calcular, ¿ya? Entonces voy a dejar pesado el sistema tal como lo hago siempre, ¿ya? Con la forma
matricial, para que así seamos consistentes. Nos queda 6, nos queda 1, nos queda -2. Parece que vamos a tener que hacerlo de la otra manera. Ha estado complejo el internet hoy día. Vamos a compartirlo de la manera que partimos ya. Sería, en este caso, compartir pantalla directamente. Ya, ahora sí. ¿Lo ven? Por favor, confírmeme. Ya, lo voy a escribir más pequeño, o sea, más grande, para que se vea ya. Esto fue como partimos con la pantalla compartida. Que el internet como que anda muy inestable para el otro método. E2, E3. Es que tengo que escribir más grande nomás. Ahí. ¿Cierto? -16. Y acá en 0. Ya. Y eso lo voy a llevar hacia acá. Y me lo llevo completo con la línea y todo. Ven para acá. Ahí. Ahí está bien. Como medio deformado, pero cumple. Entonces, si vemos la expresión, si la resolvemos, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar, me dicen por acá que nos queda -2/4 y E3 -1,6. Ya lo voy a, en realidad -2,4 y -1,6. Lo voy a resolver. Por si acaso voy a usar lo mismo que hice antes para la calculadora, ya. No lo voy a compartir en este momento porque como que ha estado medio inestable y no quiero que se pierda lo que tenemos ahora, ya. Pero lo voy a resolver así fuera de cámara, como se dice, ya. Solo por ahora. Que de momento, como se está viendo, no lo quiero perder. Ya. Estoy haciendo exactamente lo mismo. Pero lo voy a hacer ahora con mayor velocidad. Ahí. Y voy a agregar a la matriz B, que la tengo casi lista. Ahí sí. De momento, si alguien tiene alguna duda, escríbame ya, para ver si es que se está entendiendo todo o no. A pesar de las interrupciones que hemos tenido hoy día, pero ya. Y en definitiva, el resultado que me da es, para ponerlo en fracciones, sería alfa de 1 a la -1 por B nos da -12 quintos y -8 quintos. E2 y E3 sería -12 quintos, ¿cierto? Recuerden que son volt, -8 quintos, y efectivamente los valores eran aproximadamente los que me escribían. De hecho, no son aproximadamente, son esos valores. Son -2,4 y -1,6. Por lo general yo les recomendaba que para esta parte del curso lo trabajáramos directamente en fracciones porque tiende a quedar más exacto, pero en esta situación no habría diferencia. Ahí está. ¿Ya? Ahí tenemos entonces las tensiones de nodo. Ahora, ¿qué deberíamos hacer entonces nosotros? Sí, no hay problema. De hecho, estaba bien. Sí, en el caso que no fuera exacto, yo lo que recomiendo es usar 4 cifras significativas, ¿ya? Solamente la única diferencia es esa, para que más o menos quede bien parecido, ¿ya? Ya, entonces ahora que nosotros tenemos ya calculadas las tensiones de nodo, ya podríamos calcular directamente B0 y 0. A ver, quiero que traten de calcularlo. ¿Cuánto o cómo debería quedarme B0? Escríbanme en el chat. Mientras yo escribo acá, en definitiva, nuestra tensión y corriente son... ¿Cómo nos quedaría B0? Expresado en función de las tensiones de nodo. Recuerden que todo queda en función de las tensiones de nodo, ¿cierto?
Ya, por ahí me escribieron cómo debería quedar. Recuerden siempre, va a ser la tensión que yo tengo, por ejemplo, entre el nodo, entre el positivo, donde está definido en este caso B0, que sería 2, menos la tensión donde tengo el negativo, que sería en este caso E1. Así que por tanto sería E2 menos E1. Ya, E2 menos E1. E2 menos E1, así que nos va a dar, va a ser E2, ¿dónde está? Ah, E2 lo tengo acá arriba. Ahí está. Este valor, ¿cierto? Ese menos 12 quintos menos los menos 12. Ya, lo voy a anotar. Menos 12 quintos menos menos 12 volt. Eso me da en definitiva, yo lo voy a anotar el valor directamente, sería menos 12 quintos más 12. Ya, sería 48 quintos. Ahí lo tendríamos. Volt, lo que aproximadamente es, voy a ver cuánto da. En realidad no es aproximado, sino que da 9,6 volt. Ya, ahí tenemos entonces nuestra tensión. Y ahora nos queda obtener la corriente. Para obtener la corriente, lo que vamos a hacer es aplicar lo que habíamos dicho antes, que es fijarnos en dónde parte la corriente, ¿cierto? Específicamente la tensión que tenemos ahí. Fíjense que si acá tenemos el I0 definido en esta rama, va a ser entonces la tensión donde parte, que sería 0 volt, menos la tensión donde llega, que sería de 3, dividido en 4. Y bueno, la teníamos acá, ¿cierto? De hecho, la habíamos calculado ya. O sea, más que calculado, la habíamos definido. Así que sería I0 igual a menos E3 dividido en 4. Igual a menos E3 dividido en 4. Por tanto, es igual a menos 8 quintos. Eso va a quedar positivo, ¿cierto? Ahora sí. Ha estado complicado este día, ¿eh? Sí. Sí, lo que me extraña es que a esta hora haya problemas con internet, pero ahora sí que estamos. Me cambié internet al final, me puse con internet celular, así que no debería tener problemas ahora, al menos de desconexión. Ya. Entonces, nos faltaba, ¿cierto?, calcular la I0. Calcular la I0, para eso vamos a decir lo que tenemos acá. ¿Cierto? Ahí estaba. Estaba calculando la I0, donde veíamos que era 0 menos E3 dividido en 4. 0 menos E3 dividido en 4. Ahí. Lo calculamos y nos queda entonces, va a ser 8 quintos dividido en 4. De hecho sería 8 dividido en 20, ¿no? Nos queda 2 quintos. Y 0 igual a 2 quintos. Amperes. ¿Ya? Lo cual da también lo siguiente. 0,4. Ahí. Y ahí podríamos nosotros calcular entonces la corriente. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos? Bueno, con todos los cortes ahí, me disculpan, ahora me cambié de internet, pero espero que se haya entendido. Entonces, en principio, ¿qué fue lo que hicimos? Partimos directamente viendo el siguiente caso.
teníamos, ¿cierto?, una fuente de tensión entre un nodo que no es de referencia y el nodo de referencia, por tanto, se quedó inmediatamente definido. Teníamos que era la tensión donde tengo el positivo, que es 0, menos E1, igual al valor que nos está definiendo la fuente, que sería 12. Por tanto, nos da E1 igual a menos 12 volts. Eso fue lo primero. Luego de eso, trabajamos en el supernodo, que definimos acá tomando dentro de él nuestro resistor de 3 ohms, ¿cierto? Porque comprobamos que en realidad, si es que yo lo dejara afuera, lo que ocurre después es que las corrientes que circulan por él se anulan. Por tanto, en realidad no tiene ningún efecto en nuestra ecuación, ¿ya? Nos quedaba entonces E2 menos E1 dividido en 2, más E2 menos 0 dividido en 1, más E3 menos 0 dividido en 4, menos 2 amperes, ¿cierto? Y eso era igual a 0. Yo ahí amplifiqué por 4, hay que tener cuidado, ¿cierto? Para que no se le escape multiplicarlo por 4 como me había pasado a mí. Lo reemplazamos, ¿cierto? Después el E1 para que nos quede una expresión, dado que E1 lo conocemos. Tenemos la ecuación 1, después nos vamos dentro del supernodo. Dentro del supernodo lo que hacemos es fijarnos simplemente en la fuente de tensión y vemos qué tensión tiene en el positivo. Decimos que tiene un E3 menos E2, que sería lo que está conectado al negativo, y eso tiene que saber ser igual a 2 y 0. Vimos que I0 era igual a 0 menos E3, ¿cierto? La tensión de donde parte menos la tensión de donde llega dividido en 4. Reemplazamos, llegamos a esta expresión, resolvemos el sistema y nos da entonces que las tensiones son las siguientes, las que tenemos ahí. Con las tensiones nosotros podemos directamente después ir y fijarnos qué es lo que es B0. En el caso de haber usado el método de nodos, si queremos obtener una tensión después, es súper directo, porque yo voy y digo simplemente la tensión que tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo, y eso va a ser igual a lo que estoy buscando. Como vimos que acá en este caso era E2 menos E1 igual a B0. Así que reemplazamos, nos dio la tensión. Después la corriente ya teníamos la expresión obtenida, ¿cierto? Pero nosotros dijimos lo mismo, ¿cierto? La tensión desde donde parte menos la tensión donde llega, dividido en 4. Y ahí nos dio la corriente. ¿Sí? ¿Dudas? Les pido que por favor me escriban si hay alguna duda, ¿ya? O si se entendió. Aquí vimos un caso combinado, donde está todo combinado, ¿cierto? Esto sería como yo creo un problema de prueba, pero yo creo que hubiera sido un problema como para una prueba de, yo diría, de 90 minutos, es un problema de 3, una cosa por el estilo. ¿Sí? ¿Me podrían escribir si se entendió o no se entendió? Ya, muy bien. Gracias por la paciencia, así que hoy día estuvo complicado, pero lo cual es raro porque no hemos tenido nunca problemas con internet, ¿cierto? Pero voy a tenerlo en cuenta para los otros días, porque si se pone inestable una vez, después me cambio inmediatamente a la internet del celular, que por lo general ese no se cae. No es el más rápido, quizá pueden tener un poquito de lag, pero no se cae al menos. La grabación debería quedar completa ya, así que si es que algo de repente no se entendió o quedó medio cortado, les pido que revisen la grabación, que yo la voy a seguir subiendo. Y le aprovecho de confirmar que se van a subir como siempre, antes de las 10, por ejemplo, pero no voy a mandar el mensaje de información, ¿ya? Eso para que lo tengan presente. Claro, no hay problema. Recuerden, cualquier duda me pueden escribir directamente. Les recomiendo que lo hagan en el foro, pero que le pongan en el foro de consultas enviar inmediatamente, porque si no lo envía con un delay de 30 minutos. ¿Ya? Yo generalmente respondo apenas me llega el mensaje porque estoy suscrito. Así que así lo pueden hacer sin ningún inconveniente, ¿ya? Y yo estoy respondiendo bastante rápido. Les puedo subir imágenes con resolución y todo, ¿ya? Ya, pues que estén muy bien. Nos vemos. Estamos justo en la hora, ¿sí? Con todos los cortes al final llegamos a la hora justa. Para la hora hacemos más ejercicio, ¿ya? Chao, chao, que estén muy bien. Nos vemos.